Hoy damos inicio a nuestro primer tema de la catequesis. El módulo primero es ¿quién es Jesucristo? Vamos a conocer a la persona de Cristo. Vamos a descubrir quién es Jesucristo para nuestras vidas. De repente, tu abuelita o la formación que has recibido en tu familia, o tu mamá o tu papá, o quizás no tengas principios cristianos, te han hablado de la persona de Cristo. Y vamos entonces a conocer y a confrontar esas imágenes, esas ideas, esos conceptos que a veces tenemos de la persona de Jesús. Lo vas a descubrir y vas a enterarte o vas a confirmar si ese Jesús del que te han hablado es el que ahora sigue vigente en tu vida. Para ello, yo te propongo este primer tema, conocer a la persona de Jesús. Vamos a conocer a Jesús. Y conociendo a Jesús, vamos a descubrir ese hombre, ese Hijo de Dios que vino a enseñarnos el camino para llegar al Padre. Para ello, entonces, quiero invitarte a que iniciemos con una lectura bíblica. Y a partir de esta lectura bíblica, también para nosotros nos va a hacer la misma pregunta Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Si tienes la Biblia en mano, entonces entra al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 21. Ahí encontrarás, y si no en tu presentación, en la diapositiva, ubícate donde dice lectura bíblica. Ahí está la lectura que te propongo para este momento. Y sucedió que mientras estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos. Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que uno de los profetas antiguos que había resucitado. Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le mandó enérgicamente que no se lo dijera a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús no quiere conocer, reafirmar un ego, ser como vanidoso. Jesús no quiere descubrir qué está pensando la gente de mí. No, Jesús no depende de eso. Cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es saber si realmente el reino de Dios está aconteciendo. Y es curioso, ¿por qué la gente no responde quién es Jesús para ellos? Porque seguramente, mis queridos hermanos y hermanas, no son discípulos. Uno no puede hablar de alguien de quien no conoce, con quien no has compartido. Si a ti te preguntaran, ¿quién es tu mamá? Tú empiezas a describir a tu mamá. Mi mamá es una señora enojada, mi mamá es una persona alegre, mi mamá es una persona tranquila, mi mamá hace esto, hace lo otro. Tú puedes hablar fácilmente de ella porque tú convives con él. Pues precisamente para responder quién es Jesús, hay que convivir, hay que tener una experiencia con esa persona. Jesús es un hombre de oración, nos dirá el Evangelio. Dice que estaba orando y estaban con él también sus discípulos. Un hombre de oración. En la vida espiritual de las personas, una de las características es una vida orante. Yo quiero preguntarte entonces, en este diálogo que Jesús tiene con su Padre, en esta intimidad que Jesús tiene con su Padre, quisiera preguntarte, ¿te gusta orar? ¿A ti te gusta orar? ¿Cuándo oras? ¿En qué momento oras? ¿O hace falta reforzar esta experiencia de Dios en tu vida? Mira, Jesús mismo nos dice que para orar no necesitamos grandes discursos. Para orar es necesario, dice, entrar en su cuarto. Y no hay que hacer como los hipócritas, dice que se paraban en las esquinas de las plazas y empezaban a gritar en voz alta con grandes discursos para que la gente los oyera. No, a nosotros nos interesa que Dios nos escuche, que Dios nos hable. Y Dios habla y Dios escucha en la intimidad, en el silencio. Por eso entra en tu cuarto. El problema es que tienes que apagar el televisor, tienes que apagar la grabadora, el computador, el teléfono, para que puedas orar bien, para que puedas sacar un espacio, no de 1 hora, ni de 5 horas, no,
2 minutos, 3 minutos, en una breve oración, contarle a Jesús: Señor, yo estoy cansado, Señor, yo estoy preocupado, Señor, tú sabes, tú me conoces y tú hablas. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo tú puedes hacer que tu oración sea un diálogo con Dios? Y el segundo momento que nos dice el Evangelio de quién es Jesús, Jesús nos lanza la pregunta también a nosotros: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dices tú de Jesucristo? ¿Te da pena hablar de Jesucristo? ¿O realmente no hablas de Él porque realmente no lo conoces? Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? La gente no responde quién es Jesucristo porque, como te lo he dicho, no han vivido la experiencia con Jesucristo. Para poder responder hay que vivir la experiencia. Y la pregunta también se las hace a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El discípulo Pedro, que era un hombre avispado, lanzado, primario, se lanzaba así como muchos jóvenes que uno conoce, que tienen la respuesta en la punta de la lengua. Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Evangelio termina con una afirmación que pudiera generarnos dudas. Dice que se los prohibió que lo dijeran a toda la gente. Bueno, eso es un término muy teológico, tiene un sentido, ¿verdad? No se los voy a decir así a grosso modo, pero no vamos a profundizar sobre él. Cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando tú encuentres en el Evangelio que Jesús les prohíbe a los discípulos que hablen de él, no es que Jesús no quiere darse a conocer, sino simple y sencillamente hay que esperar. Jesús va camino a Jerusalén y cuando Jesús viva la experiencia de la cruz, entonces ahí se va a revelar quién es Jesús, el hombre que entregó la vida, el hombre que vino a salvarnos, el hombre que se ofrece a sí mismo para que tú y yo no vivamos en el pecado, para que tú y yo seamos hombres y mujeres libres, para que tú y yo no dejemos que el mal entre en nuestra vida en ninguna de las presentaciones. Pero ese es otro tema aparte, que algún día lo pudiéramos trabajar. Cuando Jesús escucha la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es la identidad de Jesús. La palabra Cristo significa Mesías, ungido, es decir, el que Dios envía, el que Dios nos regala, su Hijo. Ese es el Cristo, ese es Jesús, el que viene por ti y por mí, el que se va a entregar por ti y por mí, el que te ama. No importa lo que tú seas, no importa lo que tú tengas, no importa lo que haya en tu vida. Lo más importante es un Jesús que te viene a buscar. Es un Jesús que es enviado por Dios para ti y para mí. Es un Jesús que viene no a revisar ni a juzgar nuestras limitaciones. Es un Jesús que viene con convicción plena de que tú vas a abrir tu corazón para que Él te salve. Por eso, mi querido hermano y hermana, si tú eres una de las personas que está pasando dificultades por X errores, por decisiones mal tomadas, es importante que tú también, como Pedro, reconozcas a Jesús como el Señor de tu vida, como el Señor de tu historia, como el que tiene la última palabra en tu vida. Y quisiera que nos hiciéramos también esta pregunta: ¿quién es Jesús para tu familia? ¿Quién es Jesús para tus amigos, para tus amigas? Las personas que están a tu alrededor, ¿te han mostrado alguna vez a Jesús en tu vida? Yo sé que muchas veces hay incoherencias en nuestra vida. Hay personas que van a la iglesia, miembros de nuestra familia, van mucho a la iglesia, pero el corazón está podrido de rencores, de resentimientos. Y entonces en la iglesia son santos y en la casa son diablitos. No se trata de eso, mis queridos hermanos. Conocer a Jesús es hacer una transformación en nuestra vida. Por eso, en tu ambiente de compañeros, compañeras, en tu ambiente laboral, ¿quién es Jesús para ellos? Yo creo que es válida que también les hagas esta pregunta. Mamá, ¿quién es Jesús para ti? Hermano, hermana, ¿quién es Jesús para ti? Tío, ¿quién es Jesús para ti? Miguel, que es mi compañero de trabajo, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mi vida? Jesús es aquel que nos va a mostrar un camino hacia Dios. Por eso quisiera que en esta catequesis que hoy estás recibiendo, te hicieras también la misma pregunta: ¿quién es Jesús para mi vida? En el material que te estamos enviando, que está colgado en la página, en la presentación de PowerPoint, tienes unas preguntas
Esas preguntas las trabajas internamente tú en tu vida, pero quisiera que elabores un trabajo vivencial. Esto se trata, nuestra catequesis se trata de eso, que lo apliques en tu vida. Por eso quisiera que hoy pudieras hacer esta pregunta. Allí en el material encontrarás unas diapositivas donde se te hace la pregunta. En tu familia, que hagas la pregunta. Hágalo con alguien de confianza. Mira, es que el cura que nos está dando la catequesis en la universidad nos pide que les preguntemos a alguien de nuestra familia, ¿quién es Jesús para ti? Y mire, entonces tienes que ver cuál es la respuesta, tienes que estar atento a los gestos, y si te dice si te lo dice con una burla, tú escribe eso, escribe lo que te responda. Y si no te dan la respuesta de quién es Jesús, entonces tú lo escribes ahí en el espacio que te hemos abierto de la diapositiva, escribes, entrevisté a un amigo de confianza y no me respondió porque dice que él nunca ha asistido a la iglesia. Tú lo escribes, tú verás cuáles son las respuestas. Entonces al final ese va a ser el trabajo de esta semana. Vas a preguntarle a uno de tu familia, a un amigo y a un compañero de trabajo o a algún compañero de estudio de la universidad. ¿Quién es Jesús? Así en confianza. Que te lo diga en una sola palabra. No espero tampoco grandes discursos. Solo espero la respuesta. Y así te darás cuenta tú quién es Jesús. Y finalmente vas a terminar también con una respuesta. Tú vas a responder quién es Jesús para ti. Quisiera entonces ir terminando este tema y ir cerrando esta primera catequesis con esta oración. Durante toda esta semana vas a hacer esta oración. Ahí encuentras también la oración de la semana al final del material de catequesis. Entonces al final vas a encontrar esta oración. Mira, cuando te levantes, cuando vayas al trabajo, si tienes hijos y vas a corregirlos o vas a salir de viaje o tienes que presentar un proyecto en tu trabajo, tienes que presentar unas tareas. Te hablé de la oración, y entonces la oración debe ser corta, debe ser íntima, debe ser desde el corazón. Entonces esta oración corta, muy sencilla, mira, apréndetela. Dice, Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. ¿Te acuerdas que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Pues tú le vas a decir, Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Resumiendo entonces todo esto. ¿Quién es Jesús? Conociendo a la persona de Jesús es nuestro tema de hoy. Entonces descubrimos tres cosas. Un Jesús que ora, un Jesús que está con sus discípulos, un Jesús que dialoga con sus discípulos, les plantea una pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y un Jesús que se da a conocer y Pedro dice quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Recuerda que la palabra Cristo significa ungido, enviado. Entonces, ese Jesús es el que Dios envió para ti y para mí. Que Dios te bendiga.